Hola doctor, nosotros somos estudiantes de la materia de cálculo de varias variables y escogimos el tema 4 para exponer. Los integrantes son, mi nombre es Angie Molina. Mi nombre es Cristian Macías. Mi nombre es Ariel Rodríguez. Mi nombre es Mario Olvera. Mi nombre es José Martínez. Y mi nombre es Dairi Suárez. Bueno, profe, yo le voy a hablar acerca de la introducción del proyecto. El proyecto está hecho con la finalidad de resolver ejercicios de acuerdo a lo aprendido en clase y aplicar los conocimientos que hemos adquirido durante todo este semestre. Para empezar, el tema 1.2 son planos en R3 o en 3 dimensiones. Para aquello yo les voy a explicar dos ejercicios basados también en la utilidad. Por ejemplo, casi la mayoría de las cosas en la vida real están utilizadas por planos. Es decir, incluso esta pizarra es un plano, que si colocamos un marcador aquí, ya tendría también una recta tangente al plano. Entonces los planos son importantes en la vida porque con ellos podemos calcular distancias, también podemos evaluar puntos y esto es muy necesario para, por ejemplo, la albañilería o al momento de la construcción de casas para construir casas u otras cosas. En este caso vamos a empezar con el ejemplo número 1, que es cómo calcular un plano con 3 puntos. Para aquello tenemos el punto A, el punto B y el punto C. Recordemos que un plano necesita sí o sí tener dos direcciones a través de 3 puntos. Es decir, para aquello tenemos que calcular la distancia. En este caso tenemos la distancia de AB y de AC. Para calcular el vector director tenemos que calcular la distancia de AB y AC. En este caso hemos calculado con la diferencia, es decir, es la resta del punto A con respecto al B. Y para aquello nos queda este resultado. Entonces, ¿cómo calculamos el vector director del plano? Esto se resuelve mediante el producto cruz del S1, que es el vector director del otro, con respecto al segundo vector. Y entonces nos queda este resultado de acá. Y este punto de aquí es el vector director del plano. Entonces la ecuación general del plano es x que multiplica x menos x sub 0 más y que multiplica y menos y sub 0 más z que multiplica z menos z sub 0. Es decir, solo reemplazamos únicamente los valores por los que tenemos aquí y con respecto al punto y obtenemos nuestra ecuación general del plano. Y como en el ejemplo 2 vamos a vamos a calcular si un punto pertenece o no a un plano. ¿Cómo sabemos cuando un punto pertenece al plano? Esto lo podemos conocer reemplazando el punto en los valores de las variables que tenemos en nuestro plano. Por ejemplo, en este caso tenemos que el punto 0, 1 menos 4 pertenece a nuestro plano, en este caso 2x menos 7y menos z debe dar igual a 0. Como podemos observar, la respuesta queda menos 3 y menos 3 no es igual a 0, por lo tanto este punto no pertenece a nuestro plano. Y en el ejemplo acá vamos a calcular el punto 1, 1, 1 en nuestro plano y la respuesta sería 3 menos 1 más 7, que es igual a 5. Y como podemos observar, esto es igual a 9. Por lo tanto, no es igual a 5 y por lo tanto este punto tampoco pertenece a este plano. Muchas gracias. Profe, yo le voy a hablar sobre la regla de la cadena. En este caso lo voy a dar en un contexto real. En el primer ejemplo tenemos la temperatura en una plancha metálica que está dada por T, X, Y es igual a X al cuadrado por Y más 3Y. Y supongamos que este robot se mueve sobre la plancha metálica, que nos daría X que tiende a T es igual a T al cuadrado y Y que depende de T es igual a seno de T. Entonces queremos hallar cómo la temperatura cambia con respecto al tiempo. Lo primero que vamos a hacer es a derivar con respecto a dt sobre dx. El dt con la T mayúscula es nuestra temperatura, que esto es igual a 2xy porque estamos derivando con respecto a x de la ecuación principal. Ahora dt con respecto a dy sería x al cuadrado más 3 porque se deriva con respecto a y. En el segundo paso tenemos ahora calcular dx sobre dt y dy sobre dt. El dx nos da 2t porque la derivada de t al cuadrado es 2t. De dy y dt es coseno de t por la derivada del seno que es coseno. Ahora vamos a sustituir cuando está x y cuando está y. Cuando está x es t al cuadrado y con y seno de t. Derivamos con respecto a x y.
dt sobre dx es igual a 2t al cuadrado seno de t. Y dt sobre dy es t al cuadrado más 3, y eso es igual a t a la cuarta más 3. Como resultado nos va dando 2t al cuadrado seno de t por 2t más t a la cuarta más 3 en paréntesis por coseno de t. Para hacer un poco más pequeña el resultado, podemos poner 4t al cubo seno de t, porque este 2t lo mandamos a multiplicar con el 2t al cuadrado y se suman los exponentes. En este caso tenemos imaginariamente un 1 más t a la cuarta más 3 coseno de t, y así quedaría nuestro primer resultado del primer ejemplo. Ahora, en el segundo ejemplo tenemos que una partícula se mueve en una plancha, a lo cual queremos saber cómo va cambiando su temperatura con respecto al tiempo. Tenemos como su temperatura x al cuadrado más 2y al cuadrado, y como se va moviendo con respecto al tiempo, tenemos que x es igual a seno de t y y es igual al logaritmo de t más 1. Lo primero que vamos a hacer para el primer paso es usar la regla de la cadena. Es dt sobre dt, que eso es igual a dt sobre dx por el dx sobre dt, que viene a ser el tiempo, más el dt sobre dy por dy sobre dt. Como paso 2 vamos a calcular la derivada parcial. En este caso es dt sobre 2x sobre x, es igual a 2x, porque la derivada de x al cuadrado es 2x. Ahora dt sobre dy es igual a 4y, porque baja el exponente y se multiplica con el 2, con nuestra constante que viene a ser 4. Ahora procedemos a lo que es a derivar. Derivamos x y derivamos y. Entonces la derivada de x nos queda coseno de t, que viene a ser la derivada del seno, y la de y nos queda 1 sobre t más 1, porque la derivada del logaritmo es 1 sobre x, pero en este caso el logaritmo tiene adentro t más 1. Ahora sustituimos el dt sobre dt, nos queda 2x más coseno de t. Utilizamos el resultado que nos dio aquí con el de acá, más 4y, del paso de la derivada parcial, por lo que nos dio en la derivada con respecto de t sobre dy. Ahora sustituimos x y y en nuestra ecuación, que nos da 2 seno de t coseno de t más el 4 logaritmo de t más 1 por 1 sobre t más 1. Entonces, como estos dos podemos multiplicarlo, podemos hacer la ecuación más pequeña. Y como resultado nos estaría dando 2 seno de t coseno de t más 4 logaritmo de t más 1 sobre t más 1. Gracias. Como otro tema tenemos derivación implícita. En cálculo normalmente trabajamos con funciones explícitas como y igual a x al cuadrado, donde y está despejada. Pero en la vida real muchas relaciones son implícitas, como las leyes de la termodinámica o las restricciones presupuestarias de la economía. Y ahí es donde entra la derivación implícita. Ok, como primer ejemplo tenemos un consumidor que tiene la función de utilidad. Esta es x elevado a la 0.6 por y a la 0,4, donde queremos evaluar la tasa marginal, que en el punto 20,12. Ok, como primer paso tenemos la derivación de la función utilidad respecto a x, donde aplicamos la derivada de la multiplicación. En este caso, tenemos que el exponente va a multiplicar x elevado a la menos 0,4, que vendría a ser la resta de 0,6 menos 1, por 0,4 más x 0,6 por la derivada de la segunda, que vendría a ser y a la menos 0,6 y baja el exponente y queda 0,4. Entonces todo esto derivado a la derivación de y sobre dx, que eso va a ser igual a 0. Despejamos de y sobre dx, que va a ser igual a
esto pasa a restar y esto pasa a dividir. Entonces queda 0.6x a la menos 0,4 por y a la 0,4 sobre 0,4 por x elevado a la 0.6 por y a la menos 0,6. Ok, esto va a ser igual a la menos 0,6, que es sobre a la 0,4. Restamos los exponentes, como aquí queda x a la menos 1, pasa a la parte de abajo y esto queda y a la 1 y pasa a la parte de arriba. Ok, al simplificar queda menos 3y sobre 2x. Evaluamos este resultado para la tasa marginal y queda 3 sobre 2 por 12 sobre 20. Y esto va a ser igual a 0,9. ¿Ok? En el segundo ejemplo tenemos un globo esférico que se infla de modo de que su volumen es 4/3 de pi por radio al cubo. Y este aumenta a razón de 100 centímetros cúbicos sobre segundo. ¿Ok? Queremos saber a qué velocidad va cuando el radio vale 10 centímetros. Lo primero que hacemos es derivar respecto al tiempo la parte del volumen y va a ser igual a 4/3 pi por 3r al cuadrado, ya que el 3 pasa a multiplicar y se le resta 1. Todo esto deriva por la derivación del radio sobre la derivación del tiempo. Esto va a ser igual, al simplificar, a 4pi r al cuadrado sobre la derivada de r sobre dt. Ok, sustituimos la derivada del volumen sobre la derivada del tiempo, que vendría a ser 100, la razón del cambio, y radio igual a 10. Ok, entonces quedaría en la función 100 igual a 4pi 10 elevado al cuadrado la derivada de r respecto a la derivada de t. Despejamos de r y de t, queda 100 sobre 400 pi. Simplificamos, queda 1/4 de pi sobre centímetros sobre segundos. En conclusión, el radio aumenta a razón de 1/4 de pi centímetros sobre segundos. En esta parte del video vamos a hablar sobre cómo el cálculo de varias variables se aplica en el campo de las ciencias humanísticas y de la vida. El cálculo de varias variables estudia funciones con 2 o más variables independientes, aunque suele usarse en ingeniería o física, también es muy útil en áreas como en medicina, en la psicología o la economía. Por ejemplo, en biología puede modelar como variar la concentración de medicamentos con respecto al tiempo y a la dosis. En las ciencias sociales podemos estudiar cómo influyen factores como ingresos, el tiempo o el estrés en el bienestar de una persona. Todo esto se puede analizar usando derivadas parciales y análisis extremos. En esta parte del trabajo se presentan 2 ejercicios que muestran cómo se usan estas herramientas matemáticas en contextos reales. Okay. Estos son los 2 ejemplos que voy a dejar planteado para el segundo semestre. El referente a este tema es de multiplicadores de Lagrange y este es de teorema de valor extremo. El ejemplo 1 que dice: un estudio sugiere que el bienestar psicológico de una persona depende de las horas que dedica semanalmente al ejercicio físico, la variable X, y a las relaciones sociales, la variable Y. El nivel de bienestar está modelado por la función de W de X y Y igual a 30x más 4y menos X al cuadrado menos 2y al cuadrado. Sin embargo, la persona solo dispone de 14 horas a la semana para repartir entre ambas actividades, por lo tanto se impone la siguiente restricción, que X más Y sea igual a 14. Para resolver este problema se va a aplicar el método de los multiplicadores de Lagrange, que es una herramienta matemática que nos ayuda a encontrar máximos y mínimos de funciones cuando hay condiciones o límites. Ahora, el ejemplo 2, que dice: un investigador estudia la temperatura corporal de una especie animal durante el día para determinar en qué momento alcanza su temperatura más alta y más baja, lo que es crucial para planificar actividades como alimentación o tratamientos médicos. Esta es la función t de la función t igual a 36 más 2 por seno de pi por t sobre 12. Para resolver este ejercicio, como ya lo había mencionado al principio, vamos a utilizar el teorema de valor extremo. Gracias.
El objetivo general de nuestro proyecto es aplicar las herramientas de cálculo de varias variables, como la regla de la cadena, la derivación implícita, el cambio de orden de integración, las ecuaciones del plano y las jacobianas para resolver problemas matemáticos y modelar situaciones reales. En cálculo de varias variables, el cambio de orden de integración es un método que utilizamos para resolver integrales dobles que son difíciles o imposibles de resolver. Este método se basa en intercambiar el orden de las integrales y de las variables. Y esto aprenderemos a resolverlo en el segundo parcial. Bueno, les voy a hablar sobre los objetivos específicos del proyecto de cálculo de varias variables. El objetivo de este proyecto es resolver ecuaciones utilizando regla de cadena y también poder resolverlas utilizando las derivadas implícitas de variables x y en y. También resolver aplicaciones con el cambio de integración en regiones apropiadas para poder simplificar el cálculo de integrales dobles, el poder utilizar la jacobiana y el cambio de variables para poder resolver de manera mucho más fácil las integrales dobles o triples de cada integrando. Y también poder interpretar y aplicar estos resultados obtenidos en contextos reales o en contextos de ciencias. Gracias. Bueno, en el cálculo de varias variables, la jacobiana y el cambio de variables en integrales dobles se usa para poder resolver estas integrales de manera mucho más sencilla. Y en el segundo parcial voy a explicar dos aplicaciones con dos ejercicios para poder entender de manera mucho más fácil el uso de la jacobiana y el cambio de variables en estas integrales. Las aplicaciones que vamos a poner de ejemplo es la distribución de temperatura en un disco metálico y la distribución de contaminantes en una región urbana.